Bienvenidos nuevamente a Laichen. Hoy tenemos un invitado muy especial. El pastor Vicente Mesa está con nosotros hoy hablando acerca de su testimonio grandísimo, porque él pasó por un proceso del perdón. Pudo perdonarse a sí mismo y también pudo aceptar el perdón de Dios. Cuando, en su momento más oscuro de su vida, quitó la vida de una persona. No fue fácil su proceso de perdón, pero con Jesús pudo superar cada una de las dificultades. Muchas gracias, Vicente, hermano, que pudiste venir hoy con nosotros y hablar acerca de tu testimonio. Un gusto, Sofía, estar aquí con ustedes, con los hermanos que nos acompañan, ¿verdad?, a través de este medio. Soy marido de Luz Marina. Tenemos con ella dos preciosas hijas, Gabriela, que tiene 24, y Rebequita, que tiene 15 años. Dos preciosas niñas que el Señor nos regaló. Un tiempo me dediqué a la contabilidad, después dejé ese oficio para dedicarme ya a tiempo completo al pastorado, desde el 2012, creo, aunque ya antes veníamos en un tiempo de prueba, pero oficialmente ya en mi congregación, donde el pastor principal, el pastor Emilio, con el cuerpo pastoral, me dedicaron al Señor en ese año, en el 2012, como pastor, como parte del cuerpo pastoral de la iglesia. Wow, qué bendición. Entonces, Dios obró mucho en tu vida. Mucho, 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 en verdad. Yo hago unas veces un poquito de broma porque cuando yo llegué a la iglesia era un valle de lágrimas. Hoy puedo reír un poquito y hacer broma también de eso, pero recuerdo que a mi esposa le molestaba tanto, ya llora otra vez esto y salía ella de mi lado, pero era una cuestión así donde mi alma parecía que se desgarraba en medio de las alabanzas, ya así lloraba, 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 habré llorado un largo tiempo, no quiero exagerar, pero casi un año por ahí habrá sido. Y fue un tiempo de sanidad donde entiendo yo el Espíritu Santo estaba tratando sobre mi corazón para que hoy pueda estar así, en estos lugares, ¿verdad? Donde testifico quién fue el que me sanó. Amén. Gloria al Señor, entonces siempre. Y bueno, para que la gente te conozca también mejor, yo siempre suelo iniciar con una pregunta inicial, que es ¿cómo era tu infancia y qué factores influyeron en las decisiones que tomaste adelante, más adelante en tu juventud y después en tu adultez? Ujú. Bueno, mi infancia yo la considero muy buena, muy buena. Fuimos personas que recibimos un buen ejemplo en lo que es la educación y el trabajo honesto. Mis padres fueron funcionarios públicos hasta jubilarse. Ellos siempre decían, creo yo, ¿verdad? Sin orgullo, ¿verdad? Decían, pero eh, una humildad de lo que ellos entendían hacer bien éticamente las cosas. Nadie me puede señalar, nadie va a decir tu papá o tu mamá han robado esto o lo otro, ¿verdad? En síntesis, una buena educación, disciplina, pero las malas decisiones, más que poder yo justificar en mi crianza, fue mi condición caída, mi condición humana, mi rebeldía, desobedecer en pequeñas cosas a los padres y a sabienda de que estaba haciendo mal, porque nosotros tenemos, dice la Biblia, escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Sí, Funciona a ¿verdad? través de nuestra conciencia. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando cayó en mis manos una revista pornográfica, eso transformó mi manera de entender la vida y de cómo observar también a la mujer. Y bueno, y fueron cosas que yo nunca las compartí con mis padres para poder conseguir justamente un consejo que confronte eso. Yo no quería ser confrontado, quería seguir en mi rebeldía y una cosa fue llevando a la otra. No, Sí. claro, lógico, todo es, digamos, un proceso, un desarrollo siempre de todo. Pero ¿vos creciste en una cuna cristiana o católica o...? Católica, Ah, católica, sí, hice mi primera comunión, mi confirmación, todo eso. No quiero yo así despotricar contra el esquema religioso porque he conocido a católicos. Es más, voy a enviar un poquitito ya así mi experiencia hacia adelante. Estando dentro de la iglesia católica, yo leí la Biblia. Yo estoy convencido claro. que ya en ese tiempo, voy a hablar seguramente más adelante, más detalladamente, en ese tiempo yo ya conocía al Señor. Porque el Señor es la palabra, Él es la Totalmente. Biblia y la misma Biblia que tiene un católico en relación al Nuevo Testamento es la misma que tiene un protestante, un evangélico me refiero. Y yo estoy convencido de que la salvación había llegado ya a mi vida dentro de ese esquema. Ahora, el por qué salgo, eso ya sería una cuestión doctrinal que no viene al punto ahora mismo, ¿verdad? Pero sí mis padres me enseñaron la fe. De hecho, yo nunca renegué de Dios.
Sí me enojé un poquito quiero ponerle así, tipo los Flanders de los Simpsons, un poquititillo. Yo me enojé con Dios, nunca lo maldije, hasta me cuesta pronunciarlo eso cuando hablo en relación a nuestro Creador. Pero yo llegué a una conclusión en mi alma que si Dios está ahí, Él es injusto. ¿Por qué? Porque somos 6 hermanos y la última de los 6 hermanos había nacido sorda. Y, y bueno, yo así en medio del bochinche que creamos 5 chicos ahí que por poco no ponemos la casa boca para abajo, la criatura seguía durmiendo. Entonces yo golpeaba así mi mano y ella seguía durmiendo, más fuerte. Mamá, papá, Romina no escucha. Y ellos así me miraron y no tuvieron respuesta. Wow. Y ahí yo creo que no le culpo a mis padres. Sí, digo que cuando los niños hacen preguntas tienen que tener respuestas, Sí. ¿verdad? Y hay respuestas. Hoy las conozco, Sí. ¿verdad? Pero en ese momento, lastimosamente, no hubo una respuesta bíblica para mi conflicto almático y mi rebeldía comenzó, aplico comillas ahí, parece una justificación, pero fue un evento detonante que sacó a la luz lo que yo era. Mi rebeldía comenzó a magnitudes, comenzar a entrar en vicios, cigarrillo, alcohol. Sí, pero Trataron de algo, atajar, pero no pudieron. es que la carne luego es rebelde. Es normal, es inherente que cada uno quiera hacer algo que es contradictorio o a la ley o a la ley de Dios, digamos, a las normas, principios morales cristianos. Pero, ¿qué detonancia hubo en tu vida para que has dicho, es una decisión de no seguir los pasos de tus padres? Porque has dicho que eran buena gente, que no robaron, que eran buenos padres, como me has dicho, que tuviste una infancia excelente. Pero ¿cómo vos, por ejemplo, querías salir de ese cuadro? ¿Cómo querías salir de ese estilo de vida y aceptar otra o andar en otros caminos? Y justamente eso, eso, Sofía, cuando yo identifico, con el tiempo yo me puse a pensar justamente, ¿por qué tanto así? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el anzuelo que mordí para poder comenzar a desarrollar tanta rebeldía y consecuentemente un potencial de maldad que uno ve en las películas? Que uno nunca ¿O piensa que... cuántos años más o menos, si puedo preguntar? No. Eso, eso. El nivel de maldad, o sea, yo ya estoy hablando ya cuando termino perdiendo mi libertad, volé todos mis criterios y vamos a decir, las acciones que yo desarrollé en ese contexto tenían que ver con, vamos a decir, con un esquema de normas de ese estilo de vida. Es como que tiene también sus leyes, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, pero yo vuelvo a decir, creo que fue en un momento donde yo le juzgué a Dios, que era injusto que venga una persona que no había cometido ningún error. Y voy a hablar un poquito de esto porque el Señor también trajo sanidad sobre mi alma con un pasaje que está creo que en el Evangelio de Juan, capítulo 9, creo, donde está el encuentro del Señor con este hombre que había nacido ciego. Y bueno, y todos trataron de buscar una respuesta humana. ¿Quién pecó? Pecaron sus padres. Y el Señor le dijo, no nos vamos a enfocar más de esa manera. Estoy parafraseando un poco la Biblia, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. Sí. Es para que la gloria de Dios Se manifestó. se manifieste. Y ahí me vino lo que debería haber estado en los labios de mis padres, ¿verdad? Pero que hoy ha venido a mi corazón de los labios del Señor por medio del Espíritu Santo. Ese conflicto es para que se testifique, para comunicar esperanza. En una ocasión, justamente acompañándole a mi hermana Romina a una iglesia para sordos, el predicador era sordo también, ¿verdad? Pero su hija ya era así una chica que tenía audición. Sí. Y ella me interpretaba la lengua de señas porque era muy técnica, muy... Yo entendía porque tenemos una lengua así de señas también que hablamos en casa justamente Claro. con mi hermana. Lógico, cada uno debe aprender. Y se me quedó, tuvimos que aprender, y lo que se me quedó fue que agarró un pasaje del Nuevo Testamento en Apocalipsis donde hablaba él de estos seres vivientes que creó el Señor con alas y las alas tenían ojo y era así como él lo dijo, estos seres lo hizo Dios para su gloria, lo hizo así de esa manera para su gloria y nosotros que no escuchamos nos hizo así para su gloria. Y se me quedó un poco eso ahí, ¿verdad? Y me confirmaba, se me quedó, porque muchas veces la gente no recuerda así detalles de prédicas. Son momentos donde en verdad vos sabés que Dios te está hablando. Sí.
Y se me quedó también eso en el alma y para confirmar que aquella experiencia que había tenido con el Señor era justamente su voz también, que era para que Dios manifieste su gloria como aquel hombre que justamente había nacido sin poder ver y él había tenido vista y fue interrogado en el Sanedrín, todo eso, le expulsan del Sanedrín y se encuentran con el Señor y Jesús le dice, porque conocía la voz del Señor, pero no lo había visto. O sea, porque el Señor había untado con barro su ojo y le ordenó que vaya a lavarse y cuando obedeció, él tuvo vista por primera vez en su vida. ¿Y quién es Señor para que yo crea en él? Y está delante tuyo, le dijo. Y se postró y le adoró. Y, y yo entiendo que el Señor hizo que todos estos eventos de mi maldad, de mi ceguera, de esta condición tan rebelde, porque yo no solamente practicaba el pecado, yo me deleitaba en mi pecado. Mi naturaleza era, como dice la Biblia, una naturaleza que disfrutaba el error. Era no solamente participante, sino que me complacía y era como un predicador de ese estilo de vida, invitando a otros a venir allí, a ese chiquero espiritual. Y Es que muchos disfrutan estando en el mundo, con todo lo que el mundo ofrece. Es muy normal. claro, La semana pasada también justamente tuvimos una grabación a un invitado y también él estaba explicando con toda honestidad y transparencia que él disfrutaba, como has dicho. Él fue testigo del mundo. Y demasiado interesante también su testimonio, que muy pronto va a alzarse también. Pero él también mencionó que lo más radical que Jesús hizo en su vida era justamente el cambio que se pudo ver después al haber aceptado a Jesucristo. Porque él estaba totalmente amando al mundo, amando el pecado, y él con propia decisión ha dicho que voy a caminar los caminos de Cristo. Por propia decisión, porque ha visto que eso no le va a llenar de una vida eterna, no le va a llenar con ese amor que él estaba esperando también de recibir. Y realmente creo que hay una similitud también en todas las personas, sean cristianas o no cristianas, porque cada uno tiene sus luchas de enojo. Yo siempre dije, cuando era joven también, así, en mi adolescencia, yo luchaba cada día con Jesucristo. La gente me miraba muy raro, ¿cómo que vas a luchar y enojarte con Jesucristo? Le dije, porque también pensé que en algunos casos estaba injustificado algunas acciones que se me pasó o que pasó en contra mía, por ejemplo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo vos lo permitiste? Le dije, Señor Jesús, ¿por qué vos no me protegiste? Y el Señor se me dijo que yo estaba, pero que era un proceso, que pruebas, pero que Él me está acompañando en cada proceso. Por eso esa lucha, digamos, espiritual, hoy en día entendemos que espiritual antes era más emocional, dotado en la emoción, pero cada uno se enoja. Se toma nomás de una u otra manera y cada uno se revela de una u otra manera. Otros se van al alcoholismo, vicios, adicciones. Otros buscan más al Señor para protegerse y estar así tipo en una burbuja cristiana que después un día va a explotar porque se armó un muro cristiano, digamos, sin haber tratado las heridas emocionales. Algunos, como he dicho, quieren tratar, pero con el alcohol, lo que al fin y al cabo es lo mismo. o peor. O peor, depende cómo uno quiere mirar, ¿no? Pero yo sí me digo que cada persona pasa por un proceso secular también. ¿Por qué digo eso? Porque cada uno se deleita de una u otra manera en la parte secular. Y si uno no pasó por eso, siempre va a tener ese anhelo. Eso es lo que Satanás te planta como pensamiento, una semilla de pensamiento. Por eso la gente va a la discoteca. Por eso la gente, cristianos, van y beben y toman, se emborrachan para al menos saber una vez en su vida cómo eran. Sí. Eso hace Satanás, porque vivimos un mundo de pecado. Así que yo entiendo muy bien ese proceso. Pero para que la gente, la audiencia te entienda más de dónde Jesús te sacó, ¿me podrías así dar algunos detalles o especificar ese momento difícil, o mejor dicho, los procesos, los pasos que vos diste en el mundo? Porque yo creo que la privación de libertad no era de un día a otro. Yo creo que todo llevó, como has dicho, un proceso. Y cómo has dicho la rebeldía, empezaste con la rebeldía, pero después, ¿cómo aumentó eso? ¿O entraste en vicios, en adicciones, en drogas? ¿O cómo fue ese proceso? Mira, Sofía, yo después medité también, una vez estando en el Señor, sobre mi condición humana. Y el Espíritu Santo me llevaba a situaciones aún de mi niñez, donde me di cuenta que siempre fui maldito.
Ya pongo a decir. Sí, algunos Era tienen eso. malo, 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 malo. Qué caído, ¿verdad? Aunque la gente decía así en el barrio, ustedes como los hijos de Chela, Graciela se llama mi mamá, ¿verdad? Como los hijos de ña Chela tienen que ser, chicos, todo calificación 5, buena conducta, pero acá, El uno sabe. corazón. Y yo sabía, ¿verdad? Bueno, en el Génesis, Adán y Eva no le odiaban a Dios. No tenían forma para odiarle a Dios. De alguna manera, haciendo una analogía conmigo, fueron muy bien criados, ¿verdad? Ahí en el esquema que Dios les Les proveyó, construyó, sí. le proveyó. Ellos comenzaron, sin tener la concupiscencia que hoy nosotros sí ya heredamos, ¿verdad? De su desobediencia. Ellos comenzaron por dudar de la bondad de Dios. No, lo que Dios no quiere que vos abras los ojos y que veas y que vos juzgues, que vos seas el juez de tu propia vida. Sí. Vuelvo a parafrasear, ¿verdad? Que ustedes van a decir que es lo bueno y lo malo, y entonces vio que era codiciable para adquirir sabiduría, ¿verdad? Para tomar sus propias decisiones separado de Dios. Y eso fue lo que aconteció. Yo comencé a hacer lo que se me dijo en la catequesis, por ejemplo, esto no se tiene que hacer. Eso comencé a buscar hacer. Cuando dije en mi corazón, en un enojo, de que había una injusticia, Sí. de que un bebé que no había cometido ningún mal, venga con ese problema físico que ya le marcó el resto de su vida. Y ahí bajar las calificaciones. ¿Viste ese listado de la carta a los Romanos capítulo 1, donde hay homicidio y cosas que son dignas de cárcel? Aparecen expresiones como esta, desobediente a los padres. Sí. Parece muy exagerado que en ese listado aparezca la desobediencia a los padres, ¿verdad? Es el principio ante todo. Pero él apunta en Eiber, ¿verdad? Habla de una condición caída que va a comenzar. Muestra una partecita de todo lo que está oculto ahí debajo. Sí. Y comencé a desobedecer, papá y mamá se discutían, ellos perdieron la autoridad porque no se ponían de acuerdo, papá quería disciplinarme, él estuvo en una escuela militar y quería entrar con eso, mamá era más de no los castigos físicos. No voy a entrar en eso, ¿verdad? Estoy diciendo que la casa estaba dividida, no voy a comenzar a justificar. Justo di este miércoles una charla también sobre, una prédica más bien, sobre la disciplina en el hogar. Pero no es el punto. Entonces mamá, papá también se dividen, no hay un norte. Yo ahí me aprovecho de eso, ya a llegar tarde, comienzo a fumar cigarrillo a los 12 años. 12 años, comienzo a tomar mis primeras pruebas de cerveza. No me emborrachaba aún porque obviamente, primero que no era algo que se hacía en casa. Papá no era un borracho, ¿verdad? Sí tomaban los fines de semana. Y quizás tampoco un impulso. No, aún no, ¿verdad? Porque ahí voy a hablar un poquito para que le pueda servir este anzuelo que mordemos cuando caemos en un vicio de toda índole, aún la pornografía, la ludopatía, lo que fuese, pero aquí específicamente en relación a la sustancia. Cuando uno consume una sustancia, ¿verdad? Experimenta, es como el pecado, una sensación de placer muy intenso, muy intenso. Es más, por poner así un escalafón, para decirlo en términos muy sencillos, Sí. ponerle que la cocaína sea punto 10 de sensación de placer, la relación sexual punto 5. Entonces, uno puede sentir atracción por una persona y quiere tener un contacto sexual con ella, pero si está, como es adicto a la cocaína, va a poner en segundo lugar eso. Se va a ir primero al consumo de la cocaína y cuando ya está en el consumo, capaz se va a las periferias, se adueña de su vida. Pero ¿cómo se puede adueñar, verdad? Algo que en primera instancia no es que ya es un adicto, porque uno piensa que puede controlar. Sí, al principio la gente siempre dice eso. Qué vuelo, y mira, me siento bien, estoy íntegro, no estoy tirado, como muestran ahí en el internet, que así era esta artista y así quedó destruida, ¿verdad? No, yo me siento súper bien, yo voy a poder manejar esto. El cigarrillo, el alcohol, Todo. marihuana en el entorno. Por supuesto que ya mi identidad era falsa, Adán y Eva también, cuando desobedecen a Dios se cubren, ¿verdad? Su vergüenza, todo, tratando de buscar mi lugar, mi entorno, mis amistades, separados ya de mis padres y de sus consejos, porque sus consejos me invitaban a dejar ese estilo de vida, un estilo de vida que yo no quería dejar porque decidí disfrutarlo.
Pero eso era a través de las amistades que vos tuviste, De las tanto en la amistades. escuela o en la Sí, universidad. me mudé varias veces de colegio, ya ni siquiera le puedo culpar a... Porque, viste, los padres también piensan muchas veces, no, mi hijo, bueno, las amistades le destruyeron. Yo creo que yo soy el malo que le destruía a los hijos ajenos, Pero ¿verdad? hay quien también te introdujo a eso. También, sin lugar a dudas, sin lugar a Claro. dudas. No seas nenita, ¿verdad? Sí. Y bueno, uno no Y tiene por personal. obligación social incluso. Es una Sí. presión, pero que funciona cuando uno no tiene una identidad formada, una personalidad sólida. Ningún adolescente tiene una idea formada. Por eso son Totalmente. tan, Es el una caldo de vitrina cultivo. tan fácil. O Sí. sea, es el lugar donde se siembra justamente Sí, así los mismo. vicios. Es más, si se analiza psicológicamente, cuando la campaña publicitaria del tabaco iba dirigido justamente a ese segmento, ya es Sí, difícil que una persona a mi edad comience a fumar cigarrillo, ¿verdad? Pero sí. es en la adolescencia donde uno puede tomar una mentira como uno de verdad y vivirla. Y Sí, yo tomé totalmente. esas mentiras y me creía hombre. Ahí también el desenfreno detrás de esos vicios y gente ya en ese entorno degradada porque te degrada como persona, perdés mucha dignidad humana, la inmoralidad llega. En ese entorno ya la droga ya, porque digo, uno tiene una recompensa en este nivel de consumo Sí. y después para alcanzar esta recompensa, este nivel de consumo ya no es suficiente. Ah, Tiene que elevar el nivel de consumo, tiene que elevar el nivel de consumo para sentir la misma sensación. Y llega un momento que ya ni siquiera hay recompensa y ya tenés que drogarte para no sentirte mal. Ahí ya estás como la adicto. foto del artista que Sí, empezó sí, así su sí, sí. carrera y ya está degradada como persona. Entonces cuando uno va avanzando en ese esquema, deja de ser consumidor y ya es un tenedor. Y, Entonces tiene ya la droga y claro. comienza ya a ser Sí, pero tengo una pregunta. ¿Cómo llegaste a la droga? Digo, en la escuela, en la escuela. pero te ofrecieron así nomás. No, bueno, acá nunca me fui a la escuela realmente, digamos, entre comillas, pero no sé cómo ellos pueden ofrecer eso teniendo, no sé, 10 Está a por todos lados. 15, 18 años. Yo Te creo que ofrecieron tenía nomás, no 15 sé, años cuando fumé por primera vez marihuana. 3 años después de que porque acá es fumaba ilegal. y tomaba ya alcohol, fumaba tabaco, cigarrillo. ¿Verdad? Está ahí, ¿no? Y lo Está ahí. escondiste a tus padres, me No, imagino. yo no lo llevé a casa, pero sí había fumado ya. Encima somos tan tontos los seres humanos, por ejemplo, para quedarme enganchado con el cigarrillo es algo horrible, no tiene ni sentido, porque te hace sentir mal. Sí. Y, Y el olor también, se te pega, ¿no? voy a decir, no, esto no me puede vencer, ¿verdad? Si esa predisposición tuviésemos hacia lo bueno, ¿verdad? Utilizando un poco la capacidad que tiene el ser humano para poder sentir una molestia buscando alcanzar algo, ¿verdad? Hasta que le encontré pude hacer pasar el humo, ¿verdad? Y bueno, y lastimosamente tan necio, porque la cajetilla dice te va a enfermar y te advierte, y tan Sí. necio, yo ahí creía, ya soy hombre, fumo. Y yo me reía al que tosía al que no podía fumar, ¿verdad? Una estupidez que Sí, tenemos. claro, claro. Pero la creemos, pues. Por más que es estúpido, hoy la podemos decir comprendiendo qué tonto se es. Pero bueno, ahí eso como un efecto dominó fue llevando a otras cosas. Y el otro es el que se encuentra, el que tenía la marihuana, ya en esa postura de que yo lo que soy el poco hombre que no sé fumar, y me encuentro desafiado, con falta de personalidad en mi adolescencia, como bien dijiste, y comienzo el consumo de la marihuana, ¿verdad? Que es básicamente como emborracharse otra vez. Sí, es un inicio a las drogas, Es así una se dice, puerta de así, no, entrada. sí. Pero más que una puerta de entrada luego a las drogas en sí, porque para mí la puerta de entrada principal son las legales, el alcohol y todo eso, que generan también una dependencia. Sí, genera una Sí. dependencia, pero como es legal, la persona no No lo ve, tiene, sí. sí, no No lo ve tiene como una adicción. culpa. Sí, Y no siente así de siempre tomar, por ejemplo, eso, porque es legal, es permitido. totalmente. La persona siempre busca lo prohibido. Y Tanto en los ese niños como sentido, la adolescencia o como los adultos. en lo prohibido, me refiero de la marihuana, yo comienzo a incursionar ya en un entorno de personas que viven al margen de la ley. Entonces vos comenzás a tener contacto con ellos, porque es una venta que se hace en secreto, de que Sí, si te sí, toma sí. la policía en ese contexto, perdés tu libertad. Entonces voy a comenzar a manejar códigos de la cárcel por involucrar, sí, en ese entorno. Wow, sí. Por ejemplo, acá le decimos en Paraguay que el tirón es lo peor que hay. O sea, el que
da información a la policía. Sí. Ahí vos morís en ese mundo delictivo. Claro. Pueden decir cualquier cosa de vos, menos que sos un soplón. Me explico. Y bueno, y vos comenzás a incursionar ahí, la gente ya está armada, es violenta. Yo comencé también a andar armado, ya tenía también mi grupo. ¿Pero con cuántos años, si puedo preguntar así? Digo, ¿aún en la 18 escuela? Al salir de la escuela me involucré más, sí, a los más 18 participativo. años. Vaya. Porque la escuela de alguna manera te mantiene también ocupado, Sí, ¿verdad? Y por tenía que tareas, cumplir exámenes. horarios, ir a casa, volver al día siguiente a la casa de estudio y de alguna manera también esa responsabilidad de tener que pasar tus ojos por las materias y poder rendir un examen, ¿verdad? Porque siempre fuimos inculcados así en la lectura, en casa, mamá. Cuando eso no había internet, pero nos compraban enciclopedias y éramos de leer, ¿verdad? Y bueno, estando ya en un tiempo donde me encontraba fuera del esquema estudiantil, ahí yo incursioné también en el ámbito laboral a los 18 años, pero mi salario se iba todo para las fiestas. Además, lo digo así con tanta vergüenza. Había algunas veces que cuando llegaba a fin de mes yo pedía otra vez prestado para mi pasaje, para poder ir al trabajo ahora, porque despilfarraba mi dinero. Una vez me senté a calcular así para tomar un poquito de conciencia y las cosas que pude haber comprado en esos años de adicción, si es que hubiese invertido en otro lugar ese dinero, ¿verdad? En ese entonces ya estando trabajando fue cuando yo comencé a tener un poco más de dinero y yo comencé a tener ya más marihuana conmigo, ¿verdad? Y ya no solamente tenía para mi consumo, sino que de repente podía ya vender y bueno, comencé a incursionar ahí en esos códigos de esos lugares, de ese estilo de vida, donde nosotros teníamos nuestro territorio. Así se ¿verdad? dice siempre, sí. Teníamos nuestro territorio, nuestra zona y la gente de otra zona no podía entrar ahí y también nosotros no entrábamos en lo de ellos porque eso era peligroso. Brevemente acordado. No, nadie habla, pero se sabe. No es que vos te vas, bueno, hasta ahí es lo tuyo. Porque éramos así, ay Sofía, éramos así jóvenes que no creíamos a alguien poderoso. Pero éramos así como esos malandrines que se ven en las películas. Como más o menos nuestra área de influencia era la zona donde estaban nuestras casas. Entiendo. Así nomás, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿verdad? Todos nos conocían y le teníamos cansado seguro para no utilizar otro término a la gente porque en verdad que comenzamos a introducir inseguridad a la zona porque había asaltos, porque la gente, los jóvenes comenzaban a perder capacidad, ¿verdad? De concentración, entonces no podían trabajar y eso una cosa otra vez lleva a la otra, tienen que sostener su vicio, su adicción, entonces comenzaban a haber asaltos, práctica de homosexualidad, de jóvenes que iban a acostarse con otros hombres por dinero para poder sostener el vicio, enfermedades, algunos morían en asaltos. Era una cosa que ya se fue de las manos. Cuando uno empieza parece un juego divertido, pero nosotros ya estábamos totalmente metidos y en ese entorno, mira, esto que voy a decir es algo que no sé quién introdujo, no sé cómo fue, pero es espiritual. En un momento dado así se armaban los cigarros, así los cigarrillos grandes, porros se les decía, o aquel cantante también Bob Marley, porque aparecía con esos cigarros grandes, marihuana. Vamos a armar un Bob Marley, ¿verdad? Y comenzaba uno y terminaba con el último que cierra el círculo y se tiraba como una ofrenda. Para el enano le decíamos a un ente que supuestamente nos cuidaba. No sé cómo no sé quién introdujo, no sé cómo llegó, Bueno, pero hoy entiendo que es un mundo no, espiritual. claro. Yo justamente había predicado también acerca de eso y las drogas significan griego símbolo y farmaquía y eso es hechicería. Totalmente. Es un sinónimo, De ahí es la procede. es la misma palabra hechicería nomás que Así se mismo. utiliza tanto en la Biblia como en otras personas, otros versos haciendo referencia a las drogas y a la hechicería. Cuando te Es encontrás una así, apertura sí, al ocultismo sutil que Satanás sutil. utiliza. Bastante paciente, porque no es que de la noche a la mañana, porque tal vez así con mi instrucción de mi catequesis, no, esto yo no practico, Por ¿verdad? eso sutil, Sí. sin que vos te des cuenta cada vez Te va más. doblegando. Sí. La así tal cual. desobediencia es una
va doblegando tu alma y se cauteriza y te encontrás haciendo cosas, perdés la capacidad para resistir a lo que en un tiempo atrás vos decías como malo, ¿verdad? Y perdés ya esa capacidad. Sos un preso de ese pecado. Y bueno, eso lo cuento entre paréntesis porque no escapa de una influencia espiritual. De hecho, todo pecado el Señor Jesús dijo que el que comete pecado se convierte en pecado de Sí, esas acciones. Y el padre de la mentira, el homicida del principio, es Satanás. O sea, te convertís en un esclavo de las tinieblas. además hay tres diferentes tipos, tres diferentes áreas, el espiritual, anímico y de cuerpo. Y eso es una apertura hacia el cuerpo espiritual. Por eso los espíritus malos tienen cierta autoridad, y legítima incluso dada, porque vos te sometés ante su reino para entrar y también manifestarse de a poco. Por eso como una apertura espiritual en tu mente diciendo, bueno, hay un ente que nos va a proteger de todo lo malo, entre paréntesis, siendo el ente incluso malo, impuro. Y no hubo así un momento en tu vida así de oscuridad donde vos has dicho, ¿cómo llegué acá a ese punto? No quiero cambiar. No hubo ese momento en tu vida. Hubo un momento donde yo así salgo por la ventana de mi pieza porque no podía dormir y preparo así un cigarro así de marihuana y camino así por las calles y me voy fumando solo. Nadie no estaba, ¿verdad? Y yo digo, en verdad yo ya soy un adicto. Hace rato era un adicto, ¿verdad? Pero no sé cómo te puedo decir, no planeé salir de Bueno, ahí. has dicho que disfrutabas, te Claro, deleitabas en no. eso. Pero una vez un papá, eh, un padre de un amigo mío, eh, me dijo, porque también vio, él también tomaba, era desastre. Es más, él daba su casa para que nos reunamos ahí. Oh, wow. Sí, y me dijo, porque estábamos tan mal ya, Quiero porque al llorar. principio parecía que era una fiesta nomás. Y, ¿qué es lo que va a hacer de ustedes? Me dijo? ¿Qué va a hacer de ustedes? Ustedes están fundidos o algo así. Aquí. Y yo le dije, don fulano, ¿vos pico crees que para siempre vamos a estar en esto? Y boom, así, ¿quién dijo eso más o menos, verdad? Y continué drogándome, ¿verdad? No sé, pero se me quedó, son eventos así, ¿no? Todo lo que hice, hay cosas que ni me acuerdo, Sí. que me dijeron que estuve en algún lugar y que hice tal cosa que yo no recuerdo, porque algunas veces literalmente yo ya perdía la conciencia, ¿verdad? Por todo, porque mezclábamos pastillas ansiolíticas con alcohol, la cocaína, podíamos estar días despiertos Y y no hubo un confrontamiento espiritual porque suele suceder cuando alguna gente toma, no. digamos, la sustancia blanca, como se dice, o algo. Yo No hubo estaba tan ningún... cegado, es más, yo tenía así mi rosario, lo digo con mucho respeto hacia los católicos, no me burlo. Y cuando había peligro, yo tenía así en el bolsillito donde se pone la moneda, ella sí me ponía y yo tocaba así, como una especie de amuleto. Sí, sí. Y tenía mi arma también en mi cintura y estábamos así, tipo, en peligro, ¿verdad? Preparados para atacar o para responder al ataque, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso, especialmente por los jóvenes, así que no quiero generar una adrenalina falsa también, porque Sí, tiene una adrenalina ese entorno y parece que, porque vos crees que sos poderoso, vos crees que tenés un poder, te engaña el enemigo de esa manera. Y bueno, y ya hasta mezclaba mi fe ya con una protección, me clavaron así en 3 partes, una en la espalda, yo no me di cuenta, estaba muy drogado. Cuando me dan un toque más acá en el frente, ahí yo me percato porque veo el arma blanca en la mano del otro joven. Y ahí yo me toco porque yo pensé que eran golpes nada más. Y ahí todo mojado ya. Pero no llegó a ingresar porque todos los golpes del intento de herirme golpeaban mi costilla. Nunca entraban así. Porque es terrible. En una ocasión también a una persona, a un amigo, sí entró entre la costilla y sale el aire por ahí. Es así una ay, cosa sí. impactante, sale el aire. Y es impactante, vos te mueves rápido, llevarla al doctor y así la gente iba muriendo en ese entorno. Pero a mí no me pasó. En otra ocasión entiendo yo que me intentó cortar la femoral, acá me clavaron en la pierna también. Y así, tengo cicatrices por todos lados. Acá en una cicatriz me dejé la barba por eso, porque me tiraron una piedra que me agujereó el labio. Y bueno, y Entonces, estaba todo golpeado. Y pero, yo no voy a decir que me quise suicidar, porque no necesito mentir, obviamente, ¿verdad? Pero sí que si había alguien que me decía, che, ¿no querés irte ya? Acá apretaste botón, yo lo hubiese apretado, ¿verdad? Así que mi vida no valía
nada en ese No, entonces. no tuve sentido quizás todavía. Y ya no tenía sentido, ¿verdad? Intenté tomar la facultad, ya no pude, mi capacidad de concentración había sido anulada, ya no tenía lectura jamás, ¿verdad? Mi vida era la droga y ese entorno. Wow. ¿Y cómo fue ese momento, en ese pique, cómo se dice que tomaste una arma o que tomaste también algo No, ya para estábamos justamente armados. Es más, mi mamá alguna vez se me robaba, bueno, robar es una forma de decir, ¿verdad? Me te sacaba, quitaba? me Sí. quitaba, porque yo llegaba en casa y ella sacaba el arma y le daba a algún tío, pero yo volvía a comprar otra. Y era un infierno casa. Sí, sí. Mi casa se convirtió en infierno. Hasta me apena mucho recordar todo eso. Porque son cuestiones que uno no hay que lastrar al presente. Solamente yo lo hago en estos momentos donde estoy Sí. testificando al Señor de cómo, de dónde, de ese De dónde, chiquero. sí. Yo soy como aquel que estaba apacentando cerdos y quería llenarme con eso y nada podía satisfacer mi vida con las algarrobas de los cerdos, ¿verdad? Y en qué momento yo digo, entro en sí, voy a ir a la casa de mi padre. La verdad que ni siquiera eso hice. Es un misterio, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero yo no me fui a Dios. Él vino a mí. Estábamos en una ocasión que yo no pude salir porque me quedé muy golpeado por la noche anterior, por todo lo que consumimos. Y esa noche que no pude salir hubo un evento de alguien que, que estaba así con mucho ímpetu también en ese esquema de vicios y de violencia. Y nosotros vamos a poner como nosotros somos lo que mandamos aquí. Me da mucha vergüenza esto, sinceramente lo digo. Y ahí pierde la vida un joven. Yo disparo un arma de fuego contra el pecho de un joven en ese entorno. Pero habiendo estado bajo la influencia de estupefacientes, me imagino, ¿no? O no Y sí, estando Sofía, conscientemente pero total. estamos conscientes. Estamos conscientes. Pero te sentiste Sabemos en lo que hacemos. peligro. Claro que sentís peligro, claro que sabes que puede ser él o vos o él. Él también sacaba una arma entonces Sí, contra también. tuya. Dirigida No en contra contra tuya. mía, fue todo así, Ese algo escenario. fue todo un escenario que se montó. Me da mucha vergüenza, y más todavía porque eh, eran personas, la hermana del muchacho, yo después me entero, era una amiga nuestra. Él había recuperado su libertad y cuando salió así en libertad él estuvo preso y él quiso más o menos adueñarse de todo el lugar y con mucha fuerza. Y, Y buena resistencia, claro. y bueno, y nosotros hicimos lo que ese estilo de vida demandaba, ¿verdad? Yo creía que hice lo correcto, además, yo me voy a la comisaría esa noche cuando yo disparo, yo me afeito, como, yo iba a salir porque íbamos a viajar al interior, como si nada, como si fuese, lo digo con todo el respeto que se merece el ser humano, hasta ahora tengo el nombre de esa persona en mi alma, en mi mente, y como si fuese que se pisó un bicho. Nada de remordimiento en mi alma no había. Y yo salgo por la calle como si fuese que no pasó nada. No tenía yo conciencia en ese sentido de que hay un esquema social, de que hay policía, de que hay testigos, Sí. ¿verdad? Y por supuesto éramos tan conocidos ya que en el camino estaban escondidos los policías, me estaban esperando que yo pase por ahí. Y así me agarran, comienza un interrogatorio. No hace falta eso, ¿verdad? 3 días estoy ahí, en la comisaría. Y en el tercer día, antes de que me deriven ya a la penitenciaría, viene un amigo del entorno de las drogas, que había dejado de estar con nosotros un tiempo, no sé cuánto tiempo, meses, tal vez años, no recuerdo eso. Monstruo se le decía, imagínate, para que se le diga monstruo al amigo. Y aparece él, Oscar se llama, si vale la pena decirlo, con un pastor, que solamente una vez en mi vida le he visto a este pastor chileno, era ahí en su iglesia. Ahí se convirtió ese amigo que Ahí, desapareció por ahí meses. se desapareció. Había salido de esa vida gracias al Señor Jesús. Y él se entera todo lo que pasó, obviamente, ahí en el barrio, porque sale en la prensa, hay un chico Sí. muerto, todo. Sí. Y ahí yo dije, en un momento dado, mientras me hablaba este hombre de Dios, le maté a una persona. Así en mi, como que parece que en mi conciencia se despertó un ratito Sí. así.
Sí. Y querés entregarle, entre todo lo que me decía, querés entregarle hoy tu vida a Cristo. Y yo dije sí. Y ahí oré. Traté de no llorar. O sea, no es que lloré. Así se me llenó los ojos de lágrimas. Algo aconteció que yo no podía entender aún lo que era. Le entregué mi vida a Cristo y yo me fui a la penitenciaría. Yo tenía drogas entre mi ropa interior. Me encimé la ropa, me preparé todo porque sabía que iba a entrar, no sabía quién me iba a recibir y me iban a querer quitar. Toda una cuestión ahí Sí. de ese mundo, ¿verdad? Entonces yo me preparé para irme. Es más, un tiempo yo me seguí drogando ahí adentro y todo allá adentro. Y cuando digo todo, todo. Hasta que papá me llevó la Biblia, la latinoamericana que recomienda la Iglesia Católica. Y lo único que hacía mi viejo era preguntarme, ¿leíste la Biblia? ¿Y tus padres no cuestionaron absolutamente nada? ¿De qué? De el por qué todo pasó, el escenario, por qué... Estaban derrotados ya ellos. Ya no tenían autoridad sobre mí. Yo hacía lo que quería. Trataron de pararme el... Muchas veces te intentaron, no sé, hablarte o Sí. aconsejarte o... Pero Sofía, cuando vos sos adicto, vos podés ver a tu mamá llorar y no tenés capacidad. Tu cerebro queda apagado en la parte de empatizar con el dolor de la gente. Vos no podés sentir lástima por nadie. Por eso que se hacen cosas muy, muy fuertes. Pero vos estás consciente, vos sabes que eso es mal. ¿Y qué pasa? Justamente en esa conciencia, justamente por saber que estás haciendo mal, a lo único que puedes ir es a la droga otra vez. Porque ahí te da esa sensación. Vos vivís en lo que sentís, en tu cuerpo, por la sustancia. Sí. Entonces, para no mentirle a papá y eso que tanto le hice sufrir, comencé a leer la Biblia. Comencé a leer la Biblia. ¿Y qué parte leíste? Y tal parte, ni me acuerdo qué parte era. Porque yo solamente para cumplir con mi padre, ¿verdad? Y él comenzó a hacer los martes, creo que era, reunión, donde hay tipo una especie de devocional que tiene la Iglesia Católica, que hay una lectura bíblica y cada uno dábamos nuestra opinión, pero él daba el cierre, ¿verdad? Como el que dirigía al grupo. Y según papá siempre yo dije todo disparate, que era una cosa atravesada. Ni sé también qué habré dicho, ¿verdad? Pero se le estaba preparando a un pastor, había sido. Ahí comenzó un día cuando leía la Biblia así en mi cama, porque yo tenía vergüenza de leer delante de los otros internos, porque ahí es visto como algo de debilidad, que uno no aguanta su propia... Enfrentaste la realidad entonces. Sí, y un día cuando leí la Biblia, así es un misterio poder comunicarlo, ¿verdad? Pero leí y era que a mí me hablaba. Desde ahí yo comencé un tiempo con un Dios vivo. Hasta parece tonto, así pues me reí y así levanté la mirada y dije, vos estás acá. Así, vos estás acá, le dije así al Señor. Y ahí me agarró una adicción, pero a la lectura, con mucho respeto utilizo el término, Sí. a la lectura de la Biblia. Pedí que me lleven una lámpara, yo así acortinaba todavía, porque no le puedo explicar a la gente muchas veces cuando soy inmaduro. Es como un bebé pedirle que le explique cómo se multiplica y se suma a un adulto, ¿verdad? Así yo estaba todavía, estaba siendo alimentada con la leche no adulterada, ¿verdad? Y tenía mi lámpara y leía así en la madrugada, hasta la madrugada. En una de esas ocasiones el Espíritu Santo me visita y yo veo manchas así en mi mano de sangre. Y yo así repito una y otra vez, ¿cómo caí tan bajo? ¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo caí tan bajo? No sé cuántas veces lo he repetido, ¿cómo caí tan bajo? Y lloraba y tenía que poner mi almohada así por mi cara porque era una cosa que desgarraba así, ay, no sé cómo decirlo, una liberación. La estaba verdad teniendo. te enfrentó ya a leer la Biblia. Te Yo ya me cuestionas sentía las amado cosas. por el Señor, pero yo creo que tuve una sanidad liberadora. Y ahí me comencé, después de sentir así, me comencé a sentir tan amado, tan amado, que comencé a perder los miedos y también el que va a decir la gente. Porque yo tenía mi cama, una cama arriba, ¿verdad? Y acá tenía una sábana y allá una toalla. Y acá el vértice de la pared y acá mi lamparita. Quité esa cortina, que me vean leyendo La Biblia. la Biblia. Me comencé a ir a la misa porque era mi religión. Entre paréntesis me molestaba tanto lo evangélico porque estaba el templo católico y ahí nomás a 7 metros, a veces, 10 metros, el templo evangélico y yo cantaba, te alabaré.
y parecía que me venían y me tocaban así la oreja, porque parecía que no invadían nuestro espacio, ¿verdad? Pero bueno, me fui a la misa, comencé a practicar la fe, le dije a la que hoy actualmente es mi esposa, ya teníamos una hija, Gabriela, que tiene Ah, 24 años. Ella tenía cuando eso 2, 3 añitos por ahí. ¿a vos te casaste No, durante...? yo no me casé. Estábamos en pecado, Luz Marina y yo. Y eso es lo que quería por él. Le dije, Luzma, nosotros no podemos mantener contacto físico porque no estamos casados y eso no le agrada a Dios. Y ella no entendía porque ella no leía la Biblia, lo que a mí me estaba pasando. Ella pensaba que algo pasaba entre nosotros, pero era totalmente lo contrario. Era que el Señor me estaba preparando para ser verdaderamente un esposo como la Biblia demanda, ¿verdad? Y intenté casarme ahí dentro de la penitenciaría, el sacerdote no lo hizo, yo hoy entendí por qué, porque el Señor tenía otros planes conmigo en la manifestación del cristianismo que yo iba a heredar, ¿sí? Y bueno, fue un proceso donde yo sujeté también mi humanidad al Señor, porque no es que yo no quería estar con mi mujer todo el día entre hombres en un lugar como en una penitenciaría. ¿Quién me iba a reclamar nada? Porque ahí no te piden una libreta de familia y vos le registras a una mujer y vos le puedes recibir en una visita que se llamaban, no sé cómo se llama ahora, las visitas privadas, que es un lugar donde vos está asignado dentro del esquema penitenciario que vos puedas recibir la visita de tu pareja, ¿verdad? Sí. Y Podría preguntarte algo, aunque no tiene ahora mucho que ver con lo que estás hablando, pero cuando estuviste en el mundo aún fuera de la cárcel, ¿vos no tuviste miedo entonces acerca de tu novia o prometida o tu hija que algo le pasara? No sé, como has dicho que tus emociones estaban opacadas, no sentiste, digamos, el amor mira, o dormir. yo soy papá estando en la cárcel. Ahí Luzma se embaraza de mí. Yo no le veo la panza a Luzma. Yo no Entiendo. tenía, si de alguna manera tenía miedo, era, ay, qué loco esto es. Un miedo más bien a quedarme sin droga por ahí. Pero yo podía arriesgar mi vida. Vivíamos al margen de la ley. Es más, como te dije, varias veces fuimos también heridos, hemos herido a otra gente. Eh, Cuando me entrego al Señor sí pensé que podía haber una venganza, pero no podía vivir con eso, entendí. Sí. Y le entregué al Señor, porque yo no tenía dónde ir, tenía que ir a vivir en ese barrio. Sí. No tenía dónde ir, dónde voy a ir. Y le entregué al Señor eso porque entendí en la palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Es más, me fui al grupo mío y a predicarles. Y les predicaba. Y Luz Marina cuando eso. Estoy contando así todo mezclado, Sí, parece, sí, ¿verdad? no, pero era Espero que mi la gente pregunta nomás. pueda juntar, ¿verdad? La idea. Después volvemos. Sí. Y Luz me decía, eso es un lugar de peligro. Un pastor se me acercó y me dijo que yo tenía que pensar justamente en Luz Marina y Sí, en Gaby. Rebeca no pues, estaba todavía cuando eso. Porque si a mí me pasaba, ¿qué iba a ser de ella? ¿Verdad? Si me claro. pasaba algo. Y en base a esos consejos también, yo tuve una predisposición a escuchar los consejos. Dejé de asistir ya más asiduamente. Sí me acompañó un hermano Gustavo, que hoy es también pastor en la iglesia de Más Crencedores en Clorinda. Otro hermano se llamaba Enzo. Y me acompañaban para no ir solo ya. Entiendo, entiendo. Y en ese esquema de delincuencia en el cual queríamos ir a plantar la semilla del Evangelio. Entré haciendo un poco de frustración, no te voy a negar, no te voy a negar porque eh, no, no, no se les quitaba el velo, ellos no podían, no había forma así. Entré haciendo una frustración. Por supuesto, traté de no enojarme así, Dios, ¿por qué no pueden ver lo que yo veo? ¿Qué pasa con ellos? Lloré, Pero vos mismo estuviste en eso, claro, digo, por eso más que nadie vos podrías comprender el por qué. totalmente, Por eso pero la lucha es más fuerte. Principados, fortalezas deben caer antes así es. de que la palabra haya esa semilla de la palabra en sus corazones. Y dejé de frecuentarles. Sentí mucho tener que hacer eso porque con el tiempo me di cuenta que mi presencia ya les molestaba porque ya no hablábamos el mismo idioma Sí. y dejan hacer lo que nosotros queremos hacer. Vos decidiste lo tuyo,
abrite más o menos, Sí. continúa tu vida, nosotros acá en lo nuestro. Y entré en una frustración así en mi alma, no lo puedo negar. Quebrante. Eh, de vez en cuando así el Espíritu Santo me trae así a la mente sus rostros y oro. Ya pasaron muchos años, pero anhelo que esas mis oraciones puedan ser oídas. Una vez más hago de este momento de una oración y encontrarnos un día allá en el cielo, ¿verdad? Sí. No soy Dios. Si pudiese yo, tal vez, como dijo Pablo, yo me hubiese sacrificado por mis paisanos, por los de mi pueblo, ¿verdad? Pero es un misterio y tenemos que someternos, ¿verdad? Sí. A su gloria. De saber que el primer versículo que impacta mi vida es Romanos 8:28. O sea, que yo lo memorizo, que nunca más me pude olvidar. Pues yo venía leyendo ya, leí los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y me encuentro con Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo, aquello que pensé, porque yo ya salía de la iglesia católica y yo no sabía cómo iba a servir al Señor. Yo lo único que sabía era que sin Él yo ya no quería continuar mi vida. Sí. Y yo pensaba que eso que era el obstáculo, mi vida, mi antecedente, mi pecado, iba a ser algo que iba a imposibilitar de que yo pueda tener un micrófono. Y sin embargo, la primera vez que tengo un micrófono en mi vida, en mi congregación, fue para contar mi testimonio. Aquello que yo pensé era una traba, fue lo que... Por eso no me canso de hacer esto, de contar de dónde el Señor me rescató. Y yo ahí contando, porque se hizo un teatro que cuando yo le pregunto al Señor, pues yo mientras escribía el guión de qué parte íbamos a hablar, de la teatralización de mi testimonio, yo le pregunto, ¿por qué yo, Señor? Y el Señor me da, yo sí lo tomo, es como tal vez ese nombre que está escrito en esa piedrecilla blanca. No sé cómo va a ser, allá nos va a dar Él el nombre que para cada uno de sus hijos tiene. A las estrellas conocen por su nombre, ¿verdad? Nosotros también tenemos un nombre particular. Sí. Y Él me dice para que se vea que yo soy un Dios de oportunidad. Sí. No es que yo escuche De así la voz, pero yo misericordia, de gracia. acá yo siento así que eso me dice Dios. Sí. Mientras yo escribía el guión del teatro. Claro. Y ahí yo dije que mi nombre es oportunidad, que ese va a ser mi nombre en el cielo, ¿verdad? Bueno, pero es algo de fe mío nomás, nada más, ¿verdad? Y yo escribo el guión, se hace la obra y es la última vez que cuando hacemos esa obra yo le veo a mi hermana mayor, Graciela. Graciela es la última vez que la vemos ahí. Yo trato de decir, la historia que se teatralizó es la mía y lloro, el pastor Emilio hace un llamado y pasa a mi hermana Graciela, entrega su vida a Cristo un viernes. El domingo ella fallecía con sus 4 hijos en el incendio de Licuado Bolaños. Y fue una despedida que tuvimos, estábamos festejando, después teníamos que llorar. Y así el Señor también permitió que nuestra fe sea muy, muy probada. Sí. Muy probada en esos momentos donde parecía que nos tocaba bailar, pero después teníamos que hacer endecha. Y el Señor nos sostuvo, estuvo ya la iglesia, los pastores, sosteniéndonos. Y estaban sosteniendo al que iba a ser el día de mañana un pastor dentro de ese cuerpo pastoral. Amén. Amén. Pero para retomar nomás el proceso de tu perdón, perdonarte a ti mismo y perdón de Dios también en la cárcel, para resumir más o menos lo que pasó, lo más específico, lo más detallado ahí en la cárcel y cómo vos saliste renovada, nueva criatura y el impacto que, como ya contaste, hiciste. Y como dirían, no hay secreto. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Le conocí a Cristo. Esta letra está viva. Estas letras son espíritu. Al tener contacto con la Biblia, estás teniendo contacto con Dios. Y eso te hizo sanar internamente a través de la Biblia, como te exhortó y te dio ese paso, ese proceso de la sanidad interior. Había eventos, no digo que esos eventos sean absolutamente necesarios, tal vez conmigo lo fue, ¿verdad? Porque yo creo que Jesús dijo, bueno, Dios por medio de Abraham, cuando ese evento espiritual que el Señor narra ahí en el lugar de los muertos, en el sol bajo y en el alto, le dice, a los profetas tienen, porque ni si se levanta la Biblia, ¿verdad? Ni si se levanta uno de los muertos creerán. Sí. ¿Verdad? Yo no digo que los eventos así, que a mí me emocionó hasta las lágrimas mucho tiempo. No digo que sean absolutamente necesarios. Yo digo que lo necesario y algo que no se puede separar de la salvación es exponerte a la verdad. Y Cristo es la verdad. Él es el Evangelio, la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Amén. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Utilizó el amor de mis padres, que no me abandonaron
en la cárcel, siendo que le hice sufrir mucho, que me llevaron la Biblia. Y fue la Biblia la que transformó mi vida. Además, generó un problema otra vez con papá porque yo termino saliendo. Esa es otra historia larga, ¿verdad? Papá se enojó tanto porque más se enojó cuando dije que iba a dejar la contabilidad. ¿Y a qué te vas a dedicar, mi hijo? Y voy a ser pastor. Le dije, así no podía entender. Justo me acababa de recibir de contador y iba a dejar todo eso para caminar con mi Salvador. Ujú. No, claro, no me pudo entender, pero un cambio Sí. radical Y es lo que Jesús quiere. le empujé a Luzma también, tuvo que venir. Ella no quería saber nada tampoco así. Pepi, vamos a irnos a la iglesia, todo muy lindo. Después ya va a contar su testimonio, pero nomás ya pedí que me deje ir a bailar. Le encantaba bailar. Ahora es una bailarina del Señor. Canta Amén. para el Señor, predica del Amén. Señor. Es más, esta tarde nos estamos yendo para que ella pueda enseñarle a las mujeres que están en Coronel Oviedo Amén. a Wow. enseñarles a bailar para el Para Señor. el Señor, con corazón y con espíritu, Sí, como David bailó. así mismo, yo Wow. le he hecho choferear y el Señor transformó nuestras vidas, lo hizo por medio de su Santo Espíritu que mora en las letras de las Escrituras. Sí, y yo tengo una consulta nomás, porque mucha gente que pasó por algo difícil, como vos, por ejemplo, pasaste, normalmente recurren a psicólogos o consejeros espirituales. Vos también tuviste una persona con la cual vos hablaste, con la cual tuviste ese proceso de la sanidad interna, o solamente y meramente fue con Cristo, con la vida y con el Espíritu Santo. A mí me llevaron de todo, creo que hasta me llevaron a llegar junto a esos chamanes que te hacen con estas ramas, y, pero son Los médicos. los médicos, entre comillas, ¿no? De todo han intentado mis padres. Yo en eso... Digo, en el proceso ya conociendo a Jesús. Todo, sacerdote carismático, liberaciones, psicólogo. Recuerdo que me pusieron una cuestión así en el alimento para que me reaccione con el alcohol y yo me ponía así todo rojo. Ahí más me drogaba. No, No digo antes, después, digo, con no, el pues te proceso digo, de la sanidad. todo lo que ellos decían. Esto es lo que intentar. Vamos a hacer. Probemos. Claro, Hasta que me llevaron la Biblia. Mm. Y te digo algo, no digo que yo soy consejero, consejero bíblico, ¿verdad? Amén. No digo que eso no funcione, pero mi experiencia fue con la Biblia. Y no les puedo... De hecho, yo así lo digo cuando la gente... No vayan a hablar de Emilio cuando van a contar un testimonio, porque la gente le quiere dar mucha honra al vaso. Nosotros somos vasos Sí. en la mano del Señor. Sí. Pero Él es el mensaje, Él es el contenido, Él es el que dio su vida. Así tal cual es. Él es el camino, la verdad. Somos sus siervos. Sin Él no hay vida. Sí. ¿Verdad? Y tuve el privilegio de encontrarme con Él, mano a mano. Cara a cara. No, en el sentido espiritual lo digo, nunca lo vi. Yo creo que si le vería caería muerto. Pero creo que a Jesús sí se le puede ver. Y Pablo por lo menos sí, ¿verdad? Pero sí. Yo no tuve hasta ese privilegio, pero le vi aquí. En tu corazón. Cuando quitó la piedra y puso uno de carne, tomé conciencia de pecado. Nunca más al pecado le pude poner como poca cosa. Entendí que se pagó un precio para que yo sea liberado de ello. Y cambió mi actitud en relación al pecado, porque fui muy probado también en muchos contextos. Va a ser muy amplio ya. No lo digo para mi gloria, pero yo fui un chico muy, muy desordenado en mi vida íntima de hombre, me explico. Y había situaciones donde yo tenía la oportunidad, entre comillas, de volver a ese chiquero y supe decir que no. No es porque mi cuerpo, mi naturaleza caída no se pueda sentir seducida. Era porque mayor es el que está en mí. Sí. Está vivo, está vivo, Él es real, Él camina conmigo, Él me enseña, me da oportunidad, me abrió otra vez el entendimiento para poder tener una carrera universitaria, me hizo entender esto que para mucha gente es locura. A partir de ahí nomás ya me debo a Él, de que me haya abierto el entendimiento, que tenga la posibilidad, la oportunidad y también el don de poder comunicarlo correctamente. ¿A dónde voy a ir? Soy tentado, pero fue Él. Y ahí en el proceso le usó, por supuesto, al pastor Emilio, otros pastores que me aconsejaron también cuando yo de alguna manera pasaba por algún desánimo o alguna confusión. Sí, no, wow. Entonces tuviste tu consejería espiritual, pero más que nada vos siempre te fuiste a los pies de Cristo, bueno, a ojo espiritual, digamos, ¿no? Sí. No, qué bien. No, es que yo también entiendo eso, porque nosotros somos débiles de carne, pero el Espíritu Santo
que da la fortaleza, que nos da la fuerza para huir de las tentaciones. Ni estar ahí, huir de las tentaciones, como dicen, ¿no? Y realmente es un muy lindo cambio que Jesús hizo en tu vida. Golpeó a tus puertas, en verdad, con la misericordia, cuando tu amigo trajo a ese pastor. Y eso fue, digamos, el inicio del cambio, del proceso tuyo y aceptar a Jesucristo en tu vida. Realmente muy, muy lindo tu testimonio. Y hoy en día sos luego pastor, sos consejero espiritual. Toda esa experiencia que vos tuviste hoy en día es para el bien, usar para el bien, para que la gente no caiga o que está en esos momentos puede sacar, porque vos entendés los, digamos, momentos oscuros, los momentos difíciles en cuales vos estuviste y sabes cómo tratar a la gente, aunque a veces te quebranta y te frustra porque vos querés lo mejor para esa persona, vos querés que sea hijo de Dios y que conozca esa verdad pura, que sana, que tiene ese gozo. Ese amor que solamente Dios puede dar. Me era muy interesante cuando has dicho que no tuviste ningún rencor. Eso realmente, justamente estaba pensando sobre eso, meditando un poquito cuando estuviste dando tu testimonio ahora, porque Dios es la fuente del amor. Y Satanás es que da odio, enojo, rencor, que no tiene luego emociones positivas, digamos. Y cuando uno se somete a la autoridad de Satanás, automáticamente adopta la forma como él es, Así es. en cierta forma. Y cuando uno se va a los pies de Cristo y quiere ser seguidor de Jesucristo y realmente vivir una vida de sacrificio vivo, de lo cual también vamos a predicar, hay uno como que hay unas chispas del Espíritu Santo que, como si reemplaza tu corazón de piedra a algo humano, a algo de Dios. Y es muy lindo como vos también tuviste en un momento un amor hacia tu prójimo, un amor hacia los drogaditos, en general a las personas. Es muy lindo ese cambio de corazón, lo que también Dios te dio. Y hoy en día no sé si vos querés dirigirte también al público para darles así tipo esa esperanza, un anhelo también para que cambien, porque yo creo que algunas personas también van a sentir esas tentaciones de nuevamente entrar en adicciones o vicios o se sienten quizás también impulsados por la sociedad o hay esa presión societaria. Vos querés decirles y animarles también lo que a vos te ayudó en su momento. Has dicho la palabra y consejería, pero quizás hay algo más que te ayudó a fundarte y radicarte bien sobre la roca. Recuerdo cuando me llevaron un libro que no sabía que era uno de los libros de la Sagrada Escritura, el libro de Proverbios. Una tía era que me llevó. Y tenía un título así seductor, decía, para alcanzar sabiduría. Y bueno, ¿quién no quiere ser sabio por ahí, verdad? Y comencé a leer, me encerraba en el baño para leer, porque era un espacio así que teníamos de privacidad también. Te recomiendo, joven, que leas el libro de Proverbios. Va a ser como agua que va a ablandar tu corazón. Va a ser como un arado que va a preparar la tierra de tu alma para recibir a Cristo, el Evangelio, la salvación. Lee, ahí 31, lee el día 2, lee el Proverbio 2, el día 20, lee el Proverbio 20, así, todo el año, hasta que te mueras. Porque va a ser alimento, va a ser consejo, va a ser guía para tus pies, va a ser una luz para tus ojos, va a ser decisión sabia, va a ser semilla bien sembrada, va a ser consuelo cuando lloras y equilibrio cuando reís. Va a ser verdaderamente vestirte espiritualmente y poder utilizar bien los días que tenés aquí en la tierra. Va a ser un contacto con el Espíritu del Señor. Y por supuesto, cuando esté ahí la tentación a la puerta, no le abras. Y cuando Jesús golpee, como dice Apocalipsis, abrile. ¿Y cómo la abrís? Leyendo la Biblia, leyendo los Evangelios, caminando con Él de su mano, pasando tu corazón más que solamente tu entendimiento, tu corazón, para que tu forma de entender la vida sea transformado y puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es profundamente agradable y es perfecta. Él es todo lo que necesitas. Para Él somos. En Él nos movemos y a Él vamos. Jesucristo es el camino,
no hay otro. Él es la salvación, Él es lo que necesitas en tu corazón. Amén. Amén. Así mismo creo que eso lo voy a poner en un clip para que la gente pueda ir a recorrer todo el mundo sudamericano, ¿no? Y los otros continentes también. Realmente es un buen consejo. Y más que nada, lo que a mí me gustaría añadir nomás es el proceso del perdón, de perdonarse a uno mismo. Yo sé que vos buscaste la palabra, buscaste todo, cómo perdonarte a vos mismo, cómo recibir el perdón de Cristo también. Y vos hoy en día sos testimonio, testigo de eso, cómo Dios se manifestó en tu vida, cómo tuvo ese propósito en tu vida siendo pastor, consejero espiritual, andando de un lado a otro lado para ayudar a la gente, a los más necesitados, y realmente se glorificó en tu vida el Señor. Como has dicho, somos recipientes y ese recipiente hay que llenar con algo sobrenatural que es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y que esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten, que la gente vea que somos de Cristo. Y hoy en día si alguien te viera del pasado y ahora lo conociera, creo que estaría en shock cómo Dios puede cambiar a las personas. Realmente muchas gracias por haber venido, por haber dado tu testimonio. Y yo creo que mucha gente que está luego en la cárcel pasó por lo mismísimo, está pasando por lo mismo y necesita ese aliento de salir de las situaciones actuales que están. Y espero que va a llegar a mucha gente en todo el mundo, en todo el rigor del mundo, cuando también se ha traducido eso, para que la gente sepa que hay sanidad, que hay salvación, porque restauró tu mente, restauró tu corazón, tu cuerpo y más que nada te llevó a los pies de Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que muchas bendiciones para la semana.